decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Alabado sea Jesucristo. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Tratando de empezar a tiempo, pero nuestra humanidad, es un poco limitada en muchas cosas, ¿no? Vamos a ver las personas que se conectan ahí. ¿Quiénes están ahí? Buenas noches, muchas bendiciones, dice Mirta Suárez de los Santos. ¿Se escucha bien? Feliz y bendecida noche para todos, Edilberto Ramos. Así mismo. Recordando y confirmando que cuando decimos Dios te bendiga, estamos bien diciéndole a Dios de la persona. Y cuando dice bendecir, es bien decir. Cuando Dios dice algo, se cumple. Sabemos que la palabra de Dios es poderosa. Dios es poderoso, omnipotente. Dice, sí, se escucha bien. Felicidades, Carmita. Mi amor, ahí le está Mirta Suárez de los Santos felicitándole. Esa sierva de Dios está muy pendiente, muy atento a lo que Dios tiene como regalo para nosotros en este rinconcito de bendiciones. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No volvemos atrás, no. Ya hemos decidido seguir a Cristo. Bendiciones, buenas noches, dice Judy la Antigua. Hermano, he aquí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Heme aquí estoy para hacer tu voluntad. Ese es el tema que Dios tiene para nosotros en esta noche, para hablarnos a través del Espíritu Santo. Buenas noches a todos y que Dios los bendiga a todos, dice Rocío Benavide. Alabado sea el Señor. Aquí me quedó algo azul. Tita Díaz, buenas noches. Que la paz y el amor, vamos a ver, el amor de Dios abunde cada día más en nosotros. Amén, amén. Ahí dice Judy la Antigua, felicidades para mi cuñada Carmita Carrión. Dios le regale larga vida y mucha salud. Los que se van conectando están felicitando a mi esposa y que nació un día como hoy. Un día como hoy Dios me hizo un gran regalo. Porque esa es mi compañera, esa es la mujer que Dios eligió para, bueno, me permitió que yo eligiera para compartir esta vida, este regalo infinito, este regalo de la gracia infinita de Dios, del amor infinito de Dios. Vamos a esperar un ratito más. De antemano, tengo que decirlo, tengo que señalar esto una vez más, que Dios, la persona que comparten ese mensaje para este rinconcito de bendiciones le provoca una sonrisa a Dios. Eso lo puedo decir, porque las mismas Sagradas Escrituras nos enseñan eso. Dice que en el Monte Tabor, en la transfiguración, como en el bautismo de Juan en el río Jordán de Jesús, hay una voz de la nube que sale, la voz del Padre, y esa nube que representa al Espíritu Santo. Ya en el bautismo, la paloma es el símbolo del Espíritu Santo que desciende sobre Jesús. Pero esa voz que sale del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco, mi complacencia. Y la complacencia de Jesús para Dios es su obediencia total, su obediencia total. Así que cuando nosotros compartimos ese mensaje de fe, de esperanza, de caridad, de amor, estamos haciendo eso. Estamos siendo esos hijos e hijas predilecta de Dios, complacientes, Dios tiene complacencia en nosotros por eso. Vamos a ver qué dice Carmita Carrión, la cumpleañera. Primero dice Aurora García, buenas noches, hermanos en Cristo. Carmita Carrión dice, Dios, esa es mi esposa, Dios le bendiga, hermanos, buenas noches, tengan todo lo mismo, todos los mismos sentimientos, dice el Señor. Un abrazo a cada uno de nosotros. Bueno, mi esposa y yo no hemos hablado de esto, pero ya el Espíritu Santo se puso de acuerdo
Porque parte de esa enseñanza que Dios tiene para nosotros hoy, ese conversar, ese dialogar con Dios. Hay una parte que vamos a tocar de ese, tengan los mismos sentimientos que tuvieron en Cristo Jesús, los mismos sentimientos de Cristo. Mi amor, si usted se conectó ahora, ahí hay varias personas que le han felicitado a usted. Gracias a los que me desean bendiciones en mis cumpleaños, sí. Miren, hermano, saben que estoy muy alegre, muy contento en esta noche, porque he notado en ustedes los que se van conectando, que ya no ven el rinconcito de bendiciones como el hermano Juan, que nunca debería de verse así, sino esa comunión con el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la Santísima Trinidad. Pero en la manera que ustedes saludan, ya no saludan al hermano Juan, sino a la comunidad, a ese cuerpo de Cristo. Por eso yo me alegra, esto me regocija, que ya no ven el rinconcito de bendiciones como, oh, el hermano Juan. No, no, no. Nosotros, diferentes miembros, un solo cuerpo, y la cabeza de ese cuerpo es Jesucristo. Lo dice la palabra en 1 Corintios 12, cuando Pablo habla de ese cuerpo de Cristo. Ahí está Pedro Tineo. Dice, bendiciones, mi hermano. Gracias, mi hermano. A usted y su familia también. Como decía, voy a recalcar esto otra vez, porque es importante que lo haga. Yo lo siento así, porque nosotros estamos llamados a propagar la buena noticia. Nosotros como bautizados, se nos confirmó, se nos bautizó, diríamos, se nos dieron los atributos de sacerdote, del sacerdocio común, profeta y rey. Sacerdote porque nuestra vida es encomendada a Dios. Está para servir a Dios. Entiéndase que el servir a Dios no es una pérdida, muy por el contrario, es todo ganancia, porque Dios no necesita nada para ser Dios de nosotros. Dios es Dios. Ahora nosotros sin Dios somos nada. Y somos profetas. ¿Y qué es lo que hace el profeta de Dios? Anunciar la buena nueva y denunciar las injusticias. ¿Y qué hace el Hijo de Rey de Reyes y Señor de Señores? Nosotros como bautizados que somos rey. Somos reyes, porque somos hijos de Rey de Reyes y Señor de Señores. Que ese reinado no es un reinado de poder para servirnos nosotros mismos o para sentirnos superior a los demás. Como decía mi esposa, que eso está en Filipenses 2, ahorita lo vamos a ver, tengan los mismos sentimientos, que ustedes tengan los mismos sentimientos que tuvieron en Cristo Jesús. Entonces, nosotros vivimos el bautismo de esa manera, de muchas maneras, pero es compartiendo el amor, viviendo en el amor. Así, hermano, que lo digo una vez más, gracias de parte de Dios y de parte de este rinconcito de bendiciones a aquellas personas que inmediatamente ven el anuncio de esa invitación que Dios nos hace a nosotros, que comparten eso para que llegue a los demás corazones. Voy a leer un poquito esto para entrar en la oración. Bueno, aquí dice Aurora García, mucha felicidad. Hermano, pido disculpas por esto porque mi esposa cumple años, pero lo que pasa es que ella sirve en la comunidad de Santa Teresita Niño Jesús, y aquí se conectan muchos hermanos de Santa Teresita, y ustedes saben que la misma palabra dice que si un miembro del cuerpo sufre el cuerpo entero, pero que si un miembro del cuerpo sufre honores, se alegra todo el cuerpo. Entonces, por eso todas estas felicitaciones, que también si uno de ustedes cumple años me lo hace saber también. Claro, ese abrazo va por aquí, virtual, y el Espíritu Santo nos hace sentir ese abrazo espiritualmente. Dice Aurora García, muchas felicidades, querida amiga. Dios siga derramando lluvia de bendiciones hoy y siempre. Están hablando de mi esposa, Carmita Carrión. Comienza a compartir el video para que se extienda el mensaje, dice Judy la Antigua. Dice Carmita Carrión una vez más, amén, muchas gracias, un abrazo lleno de bendiciones. Comparte la palabra. Eso es Judy la Antigua, pero yo sé que es el mismo Dios que a través de ella está diciéndonos esto, ¿no? Ahí dice Máxima Ureña, amén. Gracias, mi cuñada preciosa. Dios le bendiga. Un abrazo fuerte. Y ahí está Carmen Hidalgo, que es otra sierva que, como Tita Díaz, ¿no? Desde que se enteraron de que Dios está con nosotros, aquí el Emanuel, en este rinconcito de bendiciones, no se pierden uno más. Creo que vi a un hermano aquí, Alex Ayala, dice, Dios te bendiga, hermano Juan. Esas bendiciones son para todos. Ahora sí. El tema que Dios ha elegido para nosotros, hoy, para nosotros, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y vamos a orar con ese salmo del Salmo 40. El Salmo 40 para que lo vayan buscando en su Biblia. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dice Aurora García, ya yo compartí. Eso debería ser así, debe ser así. Ay, sí, hermano, sí, sí. Yo no sé qué pensará la gente cuando le llegue este mensaje de que
el hermano Juan cantando, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Y Dios mismo nos dice, Señor, para mí tu palabra, poniendo en mi corazón, ¿no? Para mí tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mis caminos. Y empieza a hablar a través de estos labios impuros, pero que Él, como es palabra pura, viva, verdad y vida, entonces yo no sé qué pensarán las personas que escuchan esto. Si creerán que el hermano Juan se levantó acelerado, se tomó una taza de café y se le subió la adrenalina y empezó a... No, 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 esto es el mismo Dios que pone eso en mi corazón. El mismo Dios. José Loa dice, amén, gloria a Dios, hermano Juan. Y Tita Díaz ahí con su manito orando. Eso, esa sierva de Dios que ora mucho, ¿no? Ya no voy a entrar más en estos anuncios porque ustedes saben que el tiempo en nuestro reloj es muy limitado. En el de Dios no. En el de Dios este es un día nuevo que Dios nos regaló. Y cuando usted y yo nos levantamos por la mañana, inmediatamente tenemos que ver una página en blanco de ese libro de la vida. Y en esa página en blanco está nuestra voluntad y nuestro libre albedrío, depositada en la voluntad de Dios y en el plan de salvación de Dios. Un propósito eterno. Podemos tener una situación hoy día, no nos hacemos indiferentes porque somos natural, somos parte humana y podemos sentir dolor, podemos sentir angustia, podemos sentir sufrimiento, podemos sentir depresión, porque somos, ¿no? Pero eso es pasajero. El plan de Dios es eterno. Magali Marte dice bendiciones para todos. Oh, dice Pedro ahí, feliz cumpleaños a Carmita. Sí, 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 Pedro estuvo aquí en nuestro hogar, gracias a Dios, Pedro pudo venir por acá. Así le digo, hermano, pero vamos a profundizar antes de entrar en la oración sobre una realidad concreta de nuestra fe. Una realidad concreta de nuestra fe que nos hace a nosotros ferviente, creyente y diríamos de una manera entregada a Dios, ¿ya? En lo alto, en lo bajo, en lo profundo, en lo ancho. Porque es cierto lo que le decía ahorita, hay situaciones de la vida, ¿no? Hay situaciones y aún la alegría y el gozo de esta tierra no puede a nosotros hacernos confundir y perder a través de esa alegría y de ese gozo los bienes que se nos ha reservado para nosotros. Antes de entrar en la oración, Dios ha puesto en mi corazón que haga señalamiento en estos textos bíblicos para que nos demos cuenta quién nos habla y con quién hablamos, a quién le preguntamos y quién nos responde. Por ejemplo, y cuando digo por ejemplo, no estoy haciendo una alusión abstracta, sino algo concreto de un Dios que vive en ti y que vive en mí, que vive en cada bautizado a través del Espíritu Santo. Y la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8, anoten esa receta espiritual, a sabienda de que la comida que nosotros preparamos para alimentar nuestro cuerpo es necesaria. Pero esta es la más necesaria, la que alimenta el alma y la que alimenta el espíritu, que es la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino más bien de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso nos lo dice el Evangelio también. Dice Hebreo 13:8. Cristo Jesús, hermanos y hermanas, Juan, Cristo Jesús permanece hoy como ayer y por toda la eternidad. Cuando usted está en este rinconcito de bendiciones, no está hablando con un Jesús de la historia solamente. Claro, nuestra parte, la historia antropológica, que es nuestra naturaleza, el tiempo del hombre, es importante. No podemos quitarle el mérito a eso. Pero en el plan de salvación de Dios se actualiza y lo hemos escuchado, pero la gracia no está en escuchar solamente, sino que en lo que escuchamos, ponerlo en práctica, observarlo. Escuchemos bien, hermano. ¿A quién le hablamos? ¿A quién le preguntamos? ¿Quién nos escucha? ¿Y quién nos responde? Hebreo 13:8. Cristo Jesús permanece ¿dónde? En ti y en mí. Hoy, como ayer y por la eternidad. Alfa y Omega. Entonces, hermano y hermana, ese mismo Jesús al que la hemorroísa, que tenía 12 años con flujo de sangre, que había gastado todo lo que tenía, y en su desesperación, cosa que no debía hacer, hasta curandero visitaría, brujos, que hoy se comete el error, ¿no? En eso de los arcángeles de virtual, porque el enemigo, que es Luzbel, se viste de verdad, pero es una mentira.
Hay 3 arcángeles: Gabriel, Miguel y Rafael. Vamos a hablar ahorita sobre eso, pero quiero darle énfasis a esto no hay más arcángeles, ¿no? Que eso de estar haciendo, ay Dios, Padre Santo. El pecado, se convierte de verdad, se presenta de verdad, pero es una mentira. Es una mentira. Entonces, en todo plan de salvación, en toda manifestación de Dios, esperen ese momento que Él va a querer meter la cola. Por eso Dios nos regaló su Santo Espíritu para saber discernir entre el bien y en el mal, entre la luz y las tinieblas. Cristo Jesús permanece hoy como ayer y por toda la eternidad. Estoy repitiendo esto para que se profundice en nuestra fe. Porque a veces cuando estamos en estos momentos, en esta divinidad, en este momento santo y divino, nos entran, diríamos, minimizamos, le ponemos tamaño a la oración, le ponemos tamaño a la presencia de Dios, y no es así. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por siempre y en toda la eternidad. Ahora bien, hermano y hermana, ¿qué nos dice a nosotros sobre la oración? ¿Qué nos dice a nosotros sobre la oración? Vámonos a Lucas, ya en el capítulo 11, versículo 9 al 13. Anoten esa receta. Pues bien, nos dice Jesús, yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen a la puerta y les abrirán. Porque todo el que pide recibe. El que busca halla, y al que llama a la puerta se le abrirá. Sigue diciendo en el 11 de Lucas. ¿Habrá un padre entre ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan? ¿Y si le pide un huevo, le darán un escorpión? Y dice Jesús, si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan. Un señalamiento para entrar en la oración. Estamos profundizando para que nos demos cuenta cuando oramos, de qué manera, diríamos, qué provoca esa oración en nosotros. ¿Cuál es el objetivo, el propósito de esa oración? Ya escuchamos que si habrá uno de nosotros como padre, que si un hijo le pide pan, le da una serpiente, o si le pide un huevo, le da un escorpión. Yo no creo que haya un padre o madre, ¿no? Hablando de la parte materna, paterna, ¿no? Que sea realmente, que tenga ese amor de madre y de padre, que le quiera dar eso a sus hijos, que cambie. Bueno, pero pasa lo inverso con nosotros. A veces le pedimos a Dios, en nuestra humanidad, un escorpión, pero Dios quiere darnos un pez, un pan. Lo que nos da a entender la palabra, que no todo lo que nosotros pedimos está en el plan de Dios. Ahora bien, Dios nos va a dar lo mejor a nosotros. Y esa es la manera de que el cristiano tiene que acercarse hacia Dios, pidiendo con fe, con esperanza, con confianza de que Dios tiene más para darnos que lo que nosotros le pedimos. Entonces, ya para entrar en la oración, para entrar más profundamente en la oración, nos vamos a Romanos 8, 26, 27. Vamos a ver qué nos dice la palabra ahí, para entrar en el Salmo 40, que vamos a orar con el Salmo 40. Pero y no se distraigan con mi rostro. Entren en esa intimidad con Dios. Mateo 6:6, cuando tú ores, cuando reces, entra en tu habitación, entra en tu alma. Cierra esa puerta de la mente, ¿no? Cierra esa puerta de tu habitación y encuéntrate con Jesús allá en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te contestará en lo secreto. Esa habitación que es nuestra alma, esa puerta de nuestra mente que nos distrae tanto, cerremos esa puerta y vamos a encontrarnos realmente en espíritu y en verdad cara a cara con Dios en esta oración. Pero ¿sabe qué dice en Romanos 8, 26 al 27? Somos débiles, nos dice Pablo en la palabra de Dios, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Ay, alabado sea el Señor. Bendito sea Jesucristo. Bendiciones para todos, dice Elba Roja, Elba de Jesús Roja. Esa es una hermana y una compañera que quiero muchísimo de Ferretería Che.
esos momentos de H que tuvimos tan bonitos y que tenemos porque lo vivimos en nuestro corazón. Muchas bendiciones, mi hermano, dice Juan Núñez. A usted y su familia también, mi hermano. Ahí se conecta Margarita Velázquez y nos dice buenas noches a todos. Muchas bendiciones. Ya nos dimos cuenta de lo de la oración, ¿eh? Entonces, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es el tema de hoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y decía al empezar que la persona que comparten el mensaje de Dios, de la misma manera que esa voz salía de la nube en el bautismo de Jesús y en el monte de la transfiguración, este es mi hijo amado en quien me complazco, también Dios tiene complacencia en aquellos que no se conforman con recibir el mensaje, sino que a la vez de recibirlo lo propagan como un mensaje de fe, de esperanza y de amor en un mundo que vive con tantas dudas, en un mundo que vive deshumanizado, en una humanidad deshumanizada, pero nosotros que somos los embajadores de Dios, que representamos el reino de Cristo y que no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Dios, que aunque estamos en este mundo, no somos del mundo, y que aunque somos carne, no vivimos para la carne, sino para el Espíritu. De esa manera le mostramos a Dios nuestra fidelidad también, propagando la buena noticia, llevando el mensaje a aquellos que se encuentran hambrientos, que se encuentran sedientos, que se encuentran presos, que se encuentran enfermos, que se encuentran forasteros, de manera física como de manera espiritual. Bella Hidalgo dice, buenas noches, bendiciones para todos. Y así seguimos, vamos a entrar a la oración del Salmo 40. Te voy a pedir en este momento, después de hacer esa reflexión sobre lo que es la oración y cómo Dios nos escucha y cómo debemos hablar con Dios, arrodillarnos. Y arrodillarnos no tiene que ser solamente de manera física, claro que si lo podemos hacer, bendito sea Dios, pero que nuestro corazón esté arrodillado delante de Dios. Y arrodillarnos delante de Dios es reconocer nuestra fragilidad humana y al mismo tiempo reconocer la soberanía omnipotente de Dios. Omnipotente de Dios. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo, hermano. Una página en blanco de este día se nos puso en nuestras vidas y usted y yo somos ese lápiz en la mano de Dios, entregando nuestro albedrío y nuestra voluntad a la soberana y eterna voluntad de Dios. Por eso Dios ha querido en este tema de hoy, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, que oremos con este Salmo número 40, el Salmo 40. Y te voy a pedir una vez más, otra vez, que incline tu cabeza y te ponga de rodillas. Si lo quieres hacer físicamente, bendito sea Dios. Si no lo tienes que hacer físicamente, esa postura de doblar nuestras rodillas, de inclinarnos, viene con una disposición, posición física, pero una disposición interior de nuestro corazón de arrodillarnos, de postrarnos delante de esa presencia soberana y omnipotente de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice este Salmo 40, para entrar en esa reflexión de oración, que el Señor nos da la fe auténtica. Dios nos da la fe auténtica, por la que uno obedece y se somete a su voluntad. Obediencia que no es frustración. Hermano, la obediencia a Dios no debe ser una frustración, más bien un gozo. Todo lo contrario, lleva a la plenitud, a la verdad. Feliz el hombre que pone en Dios su confianza. Recordemos que cuando la palabra habla del hombre, habla del género humano. Abarca el género humano. Que el Señor nos da la fe auténtica. Este salmo no habla de eso. Por la que uno obedece. Dios me inspira a repetir, porque en la repetición está la retención. Y se somete a su voluntad. Obediencia que no es frustración. Todo lo contrario. Lleva a la plenitud, a la verdad. Feliz el hombre que pone en Dios su confianza. Repitan conmigo desde su interior y con el salmista. Digo repitan conmigo porque se va a escuchar mi voz, pero quien habla es la palabra. Palabra de vida eterna, palabra que edifica, palabra que nos da la paz. Esperaba al Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del barro del pantano. Puso mi pie sobre roca y aseguró mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Mucho al verlo temerán y pondrán su confianza en el Señor. Feliz el hombre que cuenta con el Señor, que no escucha a los cínicos ni se pierde en sus mentiras. Cuántas maravillas
ha hecho, Señor, mi Dios. Cuántos proyectos en favor nuestro. Nadie se te puede comparar. Yo quisiera publicarlas y contarlas, pero son demasiado para enumerarlas. No quisiste sacrificio ni ofrenda, lo dijiste y penetró en mis oídos. No pediste holocaustos ni víctimas. Entonces dije, aquí estoy, de mí está escrito en el rollo del libro. He elegido, mi Dios, hacer tu voluntad, y tu ley está en el fondo de mi ser. Publiqué tu camino en la gran asamblea. No me callé, Señor, tú bien lo sabes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, y todos decimos amén. Ahí está José Andrés Salazar Carrión, mi amor, ese es su sobrino, pero ya no puedo detenerme a leer los comentarios, porque estamos ya totalmente, a pesar de que esos comentarios son muy importantes, porque son parte importante de ese amor de Dios que se manifiesta en nosotros, pero ya tenemos ese hilo conector, de la gracia de Dios que eh, nos quiere regocijar en su presencia a través de Jesús palabra, por inspiración de ese Espíritu Santo. He aquí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y ya escuchamos, hermano, en el Salmo, nadie se te puede comparar. Nadie se puede comparar a Dios. Tu dolor, mi dolor, tu sufrimiento, mi sufrimiento, tus amarguras, mis amarguras. Nada se puede comparar con ese Dios. Hay que aprender de David. Mientras el ejército de Israel veía a Goliat, un gigante indestructible, este pequeño, diríamos, joven todavía, ¿no? David viene con el espíritu de Yahvé, el espíritu de Dios, el espíritu que nos mueve a ti y a mí. Y ya no ve un gigante delante de él, sino que ve un Dios poderoso que hace los gigantes pequeños. Los gigantes del cáncer, del problema, del COVID-19, de la falta de trabajo, de la precariedad, de la falta del alquiler, de pagar la renta. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que es fácil. No, duele, claro que duele, Dios lo sabe. Por eso se hizo nuestra realidad humana en Cristo Jesús. Pero tenemos que confiar en Dios, tenemos que confiar en Dios. Por eso te voy a pedir que en tu Biblia te vaya a Jeremías 17 y vamos a ver el versículo 7 al 8. Miren lo que nos dice Dios a usted y a mí, que somos ese árbol bautizado, injertado en el árbol principal que es Cristo. Y el injerto, ya lo hemos escuchado de pronto otras veces, pero el injerto, nosotros no somos agrónomos, no sé si habrá algún agrónomo ahí, pero eso lo hemos visto a través de nuestro crecimiento, de nuestra vida de campo. En mi caso, no viví en un campo totalmente y me alegra, amo el campo, con esto no quiero decir esto, pero una parte aledaña y me permite a mí, y hoy en este conocimiento, de saber lo que es un injerto. El injerto es una rama que se toma y se siembra, pero injertada en otro árbol. Ese árbol es Cristo. Usted y yo somos esa rama. Y al mismo tiempo somos ese árbol plantado de Dios en Cristo. Entonces, cuando se injerta en el árbol, ya no se alimenta de sí mismo, sino que ese injerto se alimenta de la salvia de la raíz del árbol en el cual fue injertado. Usted y yo nos alimentamos de la gracia, de esa salvia del Espíritu Santo que nos viene a través de los sacramentos, a través de la iglesia, a través de las Sagradas Escrituras, que es Cristo Jesús. Palabra de vida eterna. ¿Te sientes mal? ¿Te sientes frustrado? ¿Te sientes frustrada? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes que tu vida está mal? Déjame decirte, mi hermano y mi hermana, que no lo digo yo, sino a través de las Sagradas Escrituras, que de lo que parecía la ruina nuestra, Dios nos regaló la vida en la cruz. Lo que parecía nuestra muerte en el sepulcro de Cristo, nos regaló la resurrección. Tú estás mal, es un momento, no es el propósito de Dios. Porque el cristiano nunca termina mal. Si todavía tú estás mal, es que no es el fin todavía. Job 42:5 de Job. Job conocía a Dios de oída. Dios, claro, tenía una relación con Dios. A través de esa purificación, de ese crisol por el que pasó la fe de Job, familia, salud, finanza, todo tomado de Job. Pero el enemigo creía que le había quitado todo a Job y no se daba cuenta que el todo de Job era Dios.
Ese es tu todo y mi todo. Debe ser nuestro todo, Dios. Aunque las cosas que tenemos acá y le damos buen uso son necesarias, no hay una más necesaria que vivir en esa injertación de Cristo, en Dios. Por eso el cristiano, ese texto bíblico que se escribió para cada uno de nosotros, ese texto bíblico que se escribió para cada uno de nosotros, nos dice en Jeremías 17:7. Escuchemos bien, y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito el que confía en Yahvé Dios y que en él pone su esperanza. Esas palabras son para ti y para mí. No sé en quién tú estás confiando. Yo sé, porque estamos en Rinconcito de Bendiciones, que estamos confiados en ese Dios todopoderoso y que Él es nuestra esperanza en Cristo. Se asemeja a un árbol plantado a la orilla del agua y que alarga sus raíces hacia la corriente. No tiene miedo de que llegue el calor, su follaje se mantendrá verde. En años de sequía no se inquieta ni deja de dar sus frutos. Esa palabra es para ti y para mí. Aquí hay un texto, me voy a detener un poquito porque me llama mucho la atención. Alguien que escribió aquí que se llama Rina Leticia Cabrera Lora, y veo que es bastante amplio el texto. Entonces no quisiera como menospreciar o ignorar esto, porque déjenme ver qué es lo que nos dice la hermana aquí. Buenas noches, quiero dar la gracia primeramente a Dios y a ustedes, mis hermanos, por haber, bendito sea Dios. Déjenme ver qué es lo que dice por aquí. Porque esto es para la gloria y la honra para Dios. Pero esta hermana, y no sé, no acostumbro, ustedes lo saben. Miren que hay un sobrino escribió para mi esposa y dije, no, ya no puede, esos mensajes son muy importantes, pero no podemos detenernos porque hay una conexión. Pero veo algo aquí de Rina Leticia Cabrera Lora, que está bastante amplio y me llama la atención. No había podido leer, pero estoy como conectado entre la palabra y lo que Dios está diciendo a través de esta sierva. Dice, buenas noches. Quiero dar gracias primeramente a Dios y a ustedes, mis hermanos, por haber orado por mi hijo que tenía 3 meses con dolor de cabeza. Su dolor desapareció, ya miren, yo ya sentí algo en mi interior. Desapareció ya al otro día, no lo tenía, muchas gracias. Dice que desapareció, que al otro día ya no lo tenía el dolor. Tenía 3 meses con un dolor de cabeza. Y muchas gracias, Dios es bueno y misericordia. Gracias, muchas gracias. Esa hermana, ahora la recuerdo, ella se conectó en el aniversario de los 15 años que estuvimos celebrando, pero también se conectó en una prédica que Dios a través del padre Rafael Guzmán estaba, participando en Jesús Fuente de Agua Viva de los jueves a las 7 de la noche de la comunidad de Santa Teresa, pero que lo hacemos de manera virtual. Y ese siervo, mientras oraba, mientras predicaba, le vino una palabra de conocimiento diciendo que cuando él oraba sentía un dolor fuerte o sentía una sensación en su cabeza. Y yo le decía a mi hermano Elías Sánchez que a mí que estaba leyendo los mensajes, me impactaba mucho porque esta joven que habla ahí, es Rina, y otra persona que escribió también de su esposo, de un hermano, no sé, no habían escrito esto. Entonces, habían escrito, pero el padre no lo estaba viendo, sino mi persona. Y yo me ericé cuando el Padre, Dios, a través del Padre, dio esta palabra de conocimiento y la hermana lo está confirmando. Hermanos, ¿recuerdan lo que dijimos de la oración? Yo lo voy a leer otra vez porque la palabra de Dios conmueve, el testimonio arrastra. Dice, buenas noches, quiero dar la gracia primeramente a Dios y debe ser así. Y a ustedes, mis hermanos, ella se siente agradecida de nosotros porque fuimos instrumento de Dios. Por haber orado por mi hijo que tenía 3 meses con dolor de cabeza. Su dolor desapareció al otro día. No lo tenía. Muchas gracias. Dios es bueno y misericordia. Gracias, muchas gracias. Gracias, Dios. Gracias, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos, te damos el honor, te damos la gloria, te damos la honra. Porque lo que tú hiciste con esa criaturita, lo hace con cualquiera de tus hijos. En cualquier momento, no importa la situación. Está confirmado que nosotros somos esos árboles plantados en la misericordia de Dios, que es esa fuente inagotable, que es nuestro Señor Jesucristo, y que esa fe, que es nuestra raíz, que el Espíritu Santo alarga, vienen esos momentos de sequía, como esa madre que tenía 3 meses con ese niño, con un dolor de cabeza. Yo me imagino, un dolor de cabeza, un niño, una criaturita, 3 meses con un dolor de cabeza. Entonces, en esos tiempos de calor,
En esos tiempos de sequía uno se inquieta. Pero ¿sabe qué? Esa fe esa raíz de nuestra vida, de nuestra fe, está injertada en esa corriente inagotable del amor de Dios, esa fuente inagotable del amor de Dios. Yo me gozo en el Señor y yo sé que ustedes también. Porque es eterna su misericordia, porque su amor perdura para siempre. Por eso recalcaba, Dios ponía en mi corazón, hermano, que esto compartir, estos momentos de gracia y de bendición de Dios, no es de hombre, no es de Juan, no es de María del Carmen y de tantos siervos y siervas que hacen que Dios pone en nuestro corazón esto. Es del mismo Dios, que Dios quiere mostrarnos su amor y su misericordia porque su amor perdura para siempre. Pero yo no sé qué es lo que pasa en el cristiano. Voy a leer, Dios Padre Santo, tú me pones esto, dice la palabra que Dios corrija lo que amas. Dice en Apocalipsis 3, 15, 16, nos dice la palabra de Dios, hermanos. Nos dice la palabra de Dios que a veces suena duro, pero el misterio, la gracia inagotable de la palabra de Dios, miren, es lo único que tiene el poder para herir y para tener la medicina y el bálsamo para curar la herida. Nosotros herimos y no tenemos ese bálsamo. Cuando insultamos, cuando herimos a una persona, como esa anécdota que hay de aquel joven malhumorado, de aquella persona malhumorada y que insultaba y que ofendía, y él inquieto le dice a su papá, que tiene esa lucha con él, dice, mi hijo, mira lo que tú vas a hacer. Cada vez que tú hagas un enojo, cada vez que tú insultes a alguien, tú vas a agarrar un clavo y lo vas a clavar en la puerta de madera. Cuando tú, cada vez que tú ofendas a alguien, tú lo clavas un clavo y lo dejas clavado ahí. Y empezó el muchacho y todos los días ofendiendo, insultando, y clava clavo, y clava clavo. El papá le dice el muchacho al papá, ya pienso que es suficiente la tarea, ¿cuál es qué es lo que tú me quieres mostrar con esto? Me imagino que ese Padre Dios, ¿no? Que nos está diciendo a nosotros. Dice, bueno, mi hijo, ahora tú lo que vas a hacer es que vas a pedirle perdón a la persona que tú ofendiste. Y por cada perdón tú vas a sacar un clavo. Entonces, perdóname de corazón, ¿no? Y iba y sacaba el clavo. Y hasta que perdonó, pidió perdón. Entonces después se acercó a la puerta y le dice el padre, ¿qué tuve en la puerta, hijo? Dice, muchos agujeros, muchos hoyos. Dice, eso provocamos nosotros cuando herimos a alguien. Aunque pedimos perdón, hay una herida. Ahora, Dios es el único que tiene el poder para vendar esas heridas. Claro, nosotros debemos tener esa disponibilidad. Entonces, Dios me pone esto, no es para que, pero qué duro nos habló el hermano. No es el hermano, es Dios. Y me lo dice a mí de manera no especial, de manera directa, porque por algo lo está poniendo en mi corazón. No es para que yo me crea un santo, que esto yo lo practico, no. Muy por el contrario. Yo me esfuerzo por hacer la voluntad de Dios. Yo no sé si la hago, pero yo sé que ya el esfuerzo que usted y yo hacemos por hacer la voluntad de Dios, ya a Dios le agrada. Dice, conozco tus obras, dice la palabra, a los cristianos que este COVID-19 le ha puesto este momento, le pedimos a Dios, Padre Todopoderoso, si hay uno de nosotros en este terreno, así como Dios obró en el niño de esa sierva, que Dios, y lo hace, obra en nosotros en esta noche, en este rinconcito de bendiciones, porque lo necesitamos. Apocalipsis 3, 15, 16. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca, dice Dios. Dice la palabra. Ojalá fuera frío o caliente. Pero porque no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar de mi boca. Voy a vomitarte de mi boca. Y eso no es una palabra, no es una amenaza. Dios no nos amenaza, no. Esas son palabras de amor. Dios corrige al que ama. ¿Por qué nosotros corregimos a nuestros hijos? Para que sufran. Y a veces no sabremos corregirlo. Dios sí sabe corregir, porque Dios es un Dios santo, justo y perfecto. Entonces, hermano, para hacer algo tibio, debió de haber estado caliente. Lo frío no llega hasta el tibio, porque nunca ha estado caliente. Entonces, esa tibieza no es a un cristiano que no haya estado en la fe que la palabra habla. Entonces, yo de verdad, yo me pregunto,
todavía yo me pregunto, ¿por qué es que cuando se nos invita a compartir y a propagar el evangelio, no de Juan, no, sino de toda la palabra, de su palabra, de usted, de yo, darle un testimonio? Esa hermana pudo haberse quedado callada, Rina, pero ella no, ella dijo no, hay que glorificar a Dios. Porque si yo llamé, si yo escribí tantas veces para que oraran por mi hijo que tenía 3 meses con dolor de cabeza fuerte, 3 meses, no estamos hablando de 2 días, aunque 2 días o un día, es dolor. Y al otro día este niño sufre ese cambio para bien de salud, alabado sea Jesucristo. Y ahí dice una hermana, yo recuerdo lo del niño con dolor de cabeza, gloria a Dios, dice Bella Hidalgo. Alabado sea el Señor, Padre Santo. ¿Qué dice aquí? Okay, bueno, déjenme dejar aquí porque quise hacer este alto en el camino, como quien dice, porque esa palabra a mí me trabajan mucho, a mí, que Dios lo tibio lo vomita de la boca. Y sabemos el efecto que provoca el vómito. Es una acción desagradable, muy desagradable. Y Dios decir así, está diciendo que tomemos bien en serio que nosotros somos sacerdote, profeta y reyes. ¿Cómo bautizado? Como bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes. Ahora, no es para que nosotros tampoco entremos en depresión por lo que Dios nos dice. Porque más adelante dice, en Apocalipsis 3, 19, 20, yo reprendo y corrijo a los que amo. Dice la palabra de Dios, no lo dice Juan. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Ustedes están escuchando, Juan, usted está escuchando. Si Dios te corrige a ti, es porque Él te ama. Si Dios te reprende a ti, es porque te ama. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, me dice Dios a mí y a usted también. Vamos, anímate y conviértete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Llama. Jesús está llamando a la puerta de nuestro corazón. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Se acuerdan de Zaqueo? En el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, me parece. Vamos a ver si la memoria no me traiciona. Pero en realidad lo importante es Zaqueo. Zaqueo, que se siente pequeño, ¿no? Que deberíamos de sentirnos nosotros pequeños. Deberíamos de sentirnos bien pequeños delante de Dios. Pero Zaqueo se sube al árbol de la esperanza, al árbol del amor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y a través de ese subirse al árbol, pero también a Zaqueo, había muchas cosas que le impedían a Zaqueo ver a Jesús. Yo no sé, mi hermano y mi hermana, ¿qué te impide a ti ver a Jesús? Yo sí, 19 me parece, yo sí que sé que muchas cosas me impiden ver a Jesús, pero gracias a este rinconcito de bendiciones, gracias a este momento que Dios nos ha regalado, sí, es Lucas 19, ahí está Zaqueo, pues para que no voy a entrar en el texto completo, él entendió eso, que Jesús siempre está a la puerta y que está llamando. Él escuchó de ese Jesús y se subió al árbol de la fe, de la esperanza y del amor, ese árbol verde, que es una eterna primavera. El cristiano tiene que vivir una eterna primavera, por eso nuestra fe está conectada en Cristo, a Dios, a través del Espíritu Santo. Y estamos conectados a ese árbol, injertado a ese árbol, mi hermano y mi hermana. Pero ¿qué ha pasado con este COVID-19 también, que nos encontramos tan largo? Yo veo en este mundo mucho del texto de la Samaritana. Y Dios, en su misericordia infinita, que ya lo escuchamos, que corrige y reprende a lo que Él ama, nos hace entender a través de la Samaritana, en el capítulo 4 de Juan, 23-24, el acontecimiento que pasa en ese texto bíblico de la Samaritana debe de ponernos a reflexionar a nosotros en este momento, para que sea un momento eterno de nuestra vida, que lo es. ¿Y sabe qué nos dice ese texto bíblico de Juan 4, 23, 24? Ya no a la Samaritana solamente, sino a nosotros, los hijos e hijas de Dios, que estamos conectados a este rinconcito de bendiciones, porque este momento es de Dios, para Dios y por Dios, en nosotros.
Dice, pero llega la hora. ¿Cuál hora? Y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo lo quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dice Alex Filpo, ¿cómo está? Mi hermano, estamos muy bendecidos, amados y agradecidos de Dios, y con su presencia en este rinconcito de bendiciones, estamos más que bendecidos. Le damos un abrazo grande. No, nos criamos juntos, creo que le llevo unos añitos a usted. Pero bendito sea Dios que está ahí. De verdad que a Dios le da mucha alegría, pero a mí también me da muchísima alegría, mi hermano, verle a usted ahí conectado. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Yo no sé usted, hermano, pero yo siento una alegría después que esa hermana glorificó a Dios a través de eso que ella y su familia vivieron por gracia de Dios, mi hermano. Miren, el joven Samuel con el profeta Elí, con el sacerdote Elí, en el libro de Samuel, eso está en el capítulo 3 de Samuel, en el versículo 10, primera de Samuel 3:10. Dios lo llamaba a él, por 3 veces lo llamó, y las 2 veces que lo llamó, iba donde Elí a preguntarle, ¿para qué me ha llamado? Nosotros debemos de tener una intimidad de todos los días con Dios en su palabra, para poder entender y conocer la palabra de Dios. Y entre tanta llamada, Elí, que sí ya tenía un espíritu humano más desarrollado para entender, a lo primero no entendía, pero se puso a reflexionar qué es lo que deberíamos hacer cada uno de nosotros todos los días. Y este es el momento que Dios nos regaló todos los martes a las 8:30. Reflexionar en el amor de Dios, reflexionar en su misericordia. Él le dijo a Samuel, a este joven niño, ¿no? Le dijo el sacerdote Elí, cuando tú escuches que te llamen nuevamente, tú vas a responder de esta manera. Aquí estoy, Señor, habla que tu siervo escucha. Y es lo que yo te invito en la palabra de Dios, y también me invito a mí mismo a través de la palabra, que digamos siempre, aquí estoy, Señor, habla que tu siervo te escucha. Y tú, sierva de Dios, hija de Dios, aquí estoy, Señor, habla que tu sierva te escucha. Y Dios, que creó los labios, no es mudo para quedarse callado. Dios, que creó el oído, no es sordo para no escucharnos. Pero tenemos que hacerlo con fe. Porque el que no pide con fe, dice el apóstol Santiago, en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, me parece que por el versículo 8, el que no pide con fe es semejante a las olas del mar. A donde ve el viento, allá se mueven las olas. Y el que pide sin fe está a merced de los vientos de este mundo. No hablo del mundo cosmo, de lo creado por Dios para bien propio, nuestro, bien común, sino en ese mundo que quiere apartarnos del camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Que conste que no nos aparta por el poder que tiene ese mundo, sino porque nosotros nos entregamos a ese camino, pero Dios no lo va a permitir, porque usted y yo estamos conectados a este rinconcito de bendición, y como católico cristiano, y no sé a qué fe tú profeses, qué doctrina, está conectado a ese Dios ahí, tiene que estar conectado a ese Dios, en espíritu y en verdad, como le dijo Jesús a la samaritana. Y ya escuchábamos en Hebreos 13:8, que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por toda la eternidad. Así, mi hermano y mi hermana, si hay alguna ceguera espiritual en tu vida, grítale como Bartimeo a ese Jesús que está con nosotros. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Haz que yo vea que este manto que me permite solamente estar a la orilla del camino y que me limita a verte claramente, que yo tire este manto y ponga en me deje arropar por el manto de la confianza que eres tú, mi Dios. Si te sientes, lo digo para mí también, mi hermano y mi hermana, si sientes que en tu vida tiene una lepra, de una insensibilidad de algo, de la falta de amor, de la falta de perdón o de perdonar, vamos a decirle al Señor en este momento, Señor, si tú quieres, puede limpiarme. Y Jesús lo va a decir, si yo quiero, queda limpio. Porque Jesús es el mismo de ayer, el de hoy, y permanece por toda una eternidad. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Si en tu vida hay una parálisis, no sé cuántos años tiene, pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo
8 nos habla a nosotros de ese paralítico, de 38 años que tenía, al lado de una piscina esperando que supuestamente, ese otro tema, ellos, venía un ángel de Dios, que sabemos que no, y revoloteaba sobre las aguas de esa piscina, y el que entrara primero se sanaba. Pero sabemos que Jesús nos muestra eso para que nosotros entendamos que Él es la fuente inagotable, y Él es el que está con nosotros. Si hay una parálisis en tu vida, no sé si 38, si 5, si 10 años, dile al Señor. Dile, Juan, al Señor. Yo también, hermano y hermana. Señor, yo sé que tú puedes sanarme de esta parálisis de mi fe, de esta parálisis de consuelo, o de la inferioridad, de sentirme inferior, de sentirme menos que los demás, o de sentirme superior a los demás. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y sea nuestro gozo. A ese ciego de nacimiento, del capítulo 9 de Juan, ciego de nacimiento, untó saliva. Eso es una prefiguración de los sacramentos. Son signos sensibles, visibles, que nos transfieren, nos hacen ver una gracia invisible que a nuestros ojos físicos no podemos ver. Jesús untó saliva, hizo lodo, lo puso en los ojos de este ciego, cayeron 2 escamas, y este ciego empezó a ver, era ciego de nacimiento. Yo no sé qué tiempo tendrá tú. Yo puedo sentir tal vez el tiempo que tenga en mi vida de esa ceguera espiritual, pero para Dios no hay distancia, para Dios no hay tiempo. Pidámosle a ese Dios todopoderoso que quite esa escama de nuestra vida, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por toda una eternidad. Y hermano, mi hermana, lo que Dios nos dice en esta noche, ay Padre, yo me regocijo. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, siembre yo amor. Donde haya duda, siembre yo la fe. Donde haya desesperación, siembre yo la esperanza. Donde haya tristeza, siembre yo la alegría. Donde haya oscuridad, siembre yo la luz, Señor. Haz que yo no busque, divino Maestro, que yo no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser amado, sino amar. Que no busque tanto ser perdonado, sino perdonar. Porque amando es como, dando es como recibimos, y perdonando es como tú nos perdonas, y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Llega el momento en que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Y ese adorar a Dios en espíritu y en verdad es vivir como esos cristianos que dice la palabra de Dios aquí. Eso se leyó recientemente. Vámonos a Filipenses 2. Y solamente vamos a leer lo que decía mi esposa al principio, que le dije que ella y yo no hemos hablado sobre esto, pero el Espíritu sí se puso de acuerdo con ella, porque escribió algo ahí cuando respondía a la persona que estaban escribiéndole felicitándola sobre su natalicio, sobre el día de hoy. En Filipenses 2:5 nos dice la palabra de Dios: tengan unos con otros los mismos sentimientos que tuvieron en Cristo Jesús. ¿Y cuáles son los sentimientos de Cristo? Yo voy a leer un poquito de esto y solamente voy a decir una expresión. Él compartía la naturaleza divina, igual a Dios, por propio derecho. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo. Estoy en Filipenses 2 y estoy leyendo del versículo 5 en adelante. Tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble en todas las rodillas, en los cielos, en la tierra y entre los muertos, en los abismos. Tengan unos con otros los sentimientos, los mismos sentimientos que tuvieron en Cristo Jesús. Miren, mañana en el santoral, en la liturgia, se celebra San Jerónimo. San Jerónimo, que llegó a ser secretario del Papa Dámaso, y él hace la traducción, San Jerónimo, de la Vulgata latina. Las Sagradas Escrituras la traducen al latín, la Vulgata latina, organizando los libros y todo. Por eso el mes de la Biblia se celebra todo septiembre, porque mañana es el día de él. Y hay una frase de este santo, doctor de la iglesia. Doctor, ¿por qué cuando ustedes escuchamos doctor de la iglesia, no estamos hablando de un médico de pronto que cura físicamente a la persona, sino por el impacto que ha tenido esta persona en la fe, en la doctrina de la iglesia? Claro, hablamos de Lucas como doctor. Lucas era doctor de profesión y también evangelista. Pero cuando hablamos de los santos, doctor de la iglesia, en este caso San Jerónimo, doctor por el impacto que tuvo la vida de ese santo
en la historia, en la fe, en la doctrina de la iglesia. Y él decía, y dice, ¿por qué palabra inspirada por el Espíritu Santo? Ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. Ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. Desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a ver nosotros los mismos sentimientos de Cristo? Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Pero para usted leer al Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes Saavedra, usted no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No. Sí lo decimos al proclamar la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia no es algo, es alguien. Y ese alguien es Dios. Y en ese Dios nos leemos nosotros mismos. Porque nosotros salimos de Dios y volvemos a Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Por eso, dice San Agustín, el Dios que te creó sin tu permiso, no te va a salvar sin tu permiso. Mi corazón salió de ti, Señor, y vivirá inquieto hasta regresar a ti, mi hermano y mi hermana. El Dios que nos creó sin nuestro permiso no nos va a salvar sin nuestro permiso. Y qué bueno que cada uno de nosotros le ha dado el permiso a Dios de nuestra vida de estar en este momento y para siempre con Él. El amor de Dios hacia nosotros es muy grande, dice Tita Díaz. Entonces, hermanos, tengamos los mismos sentimientos que tuvimos en Cristo Jesús. Ya estamos terminando porque no quiero abusar del tiempo de ustedes en este rinconcito de bendiciones. Recordándoles que hoy celebramos litúrgicamente en el Santo Oral los arcángeles y tiene una importancia para nosotros. Dios es el único que hace milagros. Hay intercesores en ello, la Virgen, que es la omnipotencia suplicante, la Virgen María, que todo lo puede, pero no porque ella es Dios, sino porque a través de la oración, de la petición, y eso lo dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 2, en la boda de Caná, la gloria de Dios se manifiesta en Jesús por primera vez públicamente a un pedido de su madre, y todavía no había llegado la hora, porque al pedido de la madre a Jesús en Juan 2, no tienen vino, no tienen vino. No tienen vino. Yo no sé qué tú no tienes en tu vida que te quite esa alegría y esa abundancia, porque el vino en las Sagradas Escrituras representa eso, representa abundancia, representa alegría, representa gozo. A aquella familia se le había acabado la abundancia, el gozo, pero ahí está María intercediendo, la omnipotencia suplicante. ¿Qué tenemos, mujer? ¿Qué tenemos que ver con esto? Dice Jesús, usando un término judío, ¿no? No es que le está faltando el respeto a su madre. ¿Sabe qué responde la madre? Hagan lo que él les diga. Porque ella sabe, el Espíritu que hay en María es el Espíritu Santo, que es el Espíritu que se encarnó en ella para regalarnos a Jesús, nuestro Salvador, por obra y gracia del Espíritu Santo, por el amor de Dios Padre por cada uno de nosotros. Y así dice Tita Díaz, el amor de Dios hacia nosotros es muy grande. Y esos arcángeles se mencionan en las Sagradas Escrituras por las misiones importantísimas que tienen en la economía de la salvación. Cuando hablamos de la economía de la salvación, hablamos de ese plan progresivo de Dios hacia lo que llamamos la vida eterna, ¿no? No economía de dinero, no, estamos hablando de la economía de la salvación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis y todo lo que encierra esa gracia de Dios, que no se encierra en ningún cerebro, en ninguna mente, sino que es infinita. Ese encierro es inabarcable, pero que empezándolo a abarcar, vamos llenándonos de ese gozo y de esa alegría y de ese conocimiento, porque a Dios nadie le gana en generosidad. San Miguel, que significa del hebreo, ¿quién como Dios? Porque ese es el grito que se da ante el desafío, a la rebeldía de los ángeles que se reniegan de Dios y quieren, diríamos, atentar contra la deidad. ¿Y quién puede con Dios? Nadie. Acuérdense lo que nos decía el salmista, nada se compara a Dios. Nada se compara a Dios. Y él desenvaina la espada del ejército celestial y dice, ¿quién como Dios? Así debemos de decir tú y yo en la vida, como David, pero a través del arcángel Miguel, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios en mi vida? Nadie. ¿Quién puede apartarme del amor de Dios? Nadie. ¿Qué puede apartarme del amor de Dios? Nadie. San Rafael, del hebreo, medicina de Dios, o cura de Dios, porque cura, no locura, cura de Dios, medicina de Dios, porque San Rafael es el que viene en el libro de Tobías a acompañar al hijo de Tobías, y ahí ustedes vayan al libro de Tobías y se encontrarán con esa narración de la palabra de Dios de vida eterna. Y San Gabriel, que tenemos una relación más cercana con él, significa fortaleza de Dios. San Gabriel,
que le anuncia a Zacarías el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista a través de su esposa Isabel, anciana, estéril, ya anciano los dos. Yo no sé qué tan viejo sea esa petición que tú tienes para Dios, qué tan estéril en tu vida tú te has sentido en tu fe. O de pronto alguna mujer que quiere tener un niño y no ha podido. En este momento deposita tu confianza en Dios a través de San Rafael, a través de esa intervención divina, de San Gabriel también. Fortaleza de Dios. Y sobre todo le anuncia a José lo que sucede con María en esa incertidumbre de José. No ha tenido relaciones con María, solamente estaban comprometidos. Pero he ido bajando de escala para caer en la escala mayor. A pesar de que en Dios las cosas, los prodigios no tienen rango, sino que tienen valoración. Valoración no matemática, sino de transformación y de mensaje divino para nosotros entender. Y Dios se nos revela a nosotros. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Son la voz de Dios a través del arcángel Gabriel. A María, que es nuestra madre, la madre de nuestro Señor, y a cada uno de nosotros como bautizados. Y María nos dice a nosotros, alégrense, alégrense lleno de gracia, porque el Emmanuel, el Jesús, el Dios salva, está con ustedes, está conmigo. Alégrate, alégrate lleno de gracia, alégrate llena de gracia, porque el Señor está contigo. Amén. Vamos a entrar en esa oración y vamos a orar, alabado sea Jesucristo, con la palabra de Dios. Empezamos con el Salmo 40 y vamos a hacer la oración con el evangelio que se proclamó el domingo pasado en nuestro reloj, pero que en el tiempo de Dios es palabra de vida eterna por toda la eternidad. Viva y eficaz. La eficacia de la palabra, lo eficaz es lo que da fruto. Ahora, para que dé fruto tiene que haber terreno fértil, y eso lo hace el Espíritu Santo a través de nuestra disponibilidad, para que no caiga a la orilla del camino, donde vienen los pájaros y se la comen. Una alegría, un gozo. Qué lindo estuvo el grupo, qué lindo estuvo el rinconcito, qué bonito predicó el Padre en la homilía, qué bonito. ¿Y de qué se habló? No sé, no tengo idea. Yo sí sé que me sentí bien, gozo, pero viene las tribulaciones del mundo, el demonio, y quita eso. Ahí viene, se desplomó otra vez. Aquellas que cayeron entre piedra y poca tierra. Yo no he visto a un agricultor tirando la semilla en piedra. Yo no lo he visto. Busca la tierra fértil. ¿Por qué? Porque en la tierra, en la piedra y la poca tierra, el sol quema la semilla y no la deja germinar, no la deja crecer. Pero el Espíritu Santo se encarga de que esa piedra que hay en nuestra vida de pecado y eso, a través de los sacramentos, especialmente el sacramento de la reconciliación, del perdón, de la confesión, se convierte en terreno fértil. Y ahora en este momento, a través de una entrega de nosotros a esa misericordia de Dios, para que los afanes de este mundo no quemen esa semilla. Pero también hay una que cae entre espinos, y como los espinos son más grandes, ahogan la semilla y no la dejan crecer, no la dejan germinar. Esos afanes del mundo, de la riqueza, del sexo desenfrenado, de tantas cosas que nos está vendiendo el mundo, que parecen muy normales porque ya la hacen mucho. Y si no hace uno más o uno menos, ¿qué importancia tiene? Vamos todos a vivir la vida loca. No. Tiene que haber un corazón fértil para que esa semilla sea eficaz. Porque Dios respeta nuestro albedrío y respeta nuestra voluntad. Hay algo que no entendemos de Dios, y es que hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede odiar. Dios no puede mentir. Dios no puede ser infiel. Y si usted y yo somos un árbol plantado en el árbol de Dios, que es Cristo Jesús, un árbol bueno no produce frutos malos, y un árbol malo no produce frutos buenos. Este rinconcito de bendiciones Dios lo ha hecho como regalo para que haya un fruto bueno en nuestras vidas. No para que nos quedemos acá, aquí en este momento solamente. Claro, la gracia de Dios nos invita, pero tenemos que ser personas de comunidad. La iglesia doméstica, el hogar también. Que seamos frutos, pero frutos de verdad, de la palabra viva y eficaz. En aquel tiempo, estamos en Mateo 21, 28, 32, para concluir este momento en nuestro tiempo, pero que en el tiempo de Dios es eterno y nos invita a esa eternidad, y este tiempo se hace eterno en nuestra vida. El libro de la vida. Padre Santo, en aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él contestó, ya voy, Señor, pero no fue.
El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este respondió, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos respondieron, el segundo. Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y la prostituta se han adelantado en los caminos del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera, después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Nosotros hemos visto, a nosotros se nos ha hablado. Y yo voy a hablar por ustedes porque no tenemos una cámara virtual donde todos podemos participar, pero yo como cristiano católico y confiando también en que ustedes están en el mismo espíritu, porque es una sola fe, un solo Señor, un solo espíritu, me considero en ese que dijo que no y después dijo que sí. Pero que ese sí tiene que permanecer, ya no puede volver a ser un no. Y ese sí se mantiene a través de la gracia del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que descendió sobre la humanidad de Jesús en el Jordán. Jesús 100% Dios, 100% hombre. Estamos orando, hermano. Inclina tu cabeza, pon tu mano en tu corazón. Que estas palabras son palabras de vida eterna, palabras que sanan, palabras que edifican, palabras que destruye lo que no viene de Dios, pero que reconstruye y restablece en nosotros la gracia que se nos ha regalado como bautizado. Ese sí de Jesús. Padre, si tú quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hebreos 5:8, siendo hijo en su pasión, sufriendo, aprendió a obedecer. Tú y yo somos cristianos, mi hermano y mi hermana. Siéntete afortunado si pasa por la prueba, dice Santiago. La carta del apóstol Santiago, el capítulo 1, porque esa puesta a prueba de la fe llega a desarrollar la fe completa, perfecta, sin que nos falte nada. Como el crisol, mi hermano. Yo no sé, mi hermano y mi hermana, cómo ha sido tu sí para el Señor en esta noche, en este día, en esta mañana, en esta tarde. Bueno, este momento nos indica que sí, que ha sido un sí, de que queremos seguir creciendo en su conocimiento, en el conocimiento de Dios, en el amor de Dios. Pero ese sí tiene que propagarse en lo demás. María, en su sí, que ese otro sí, sin de vuelta al no, va presurosa donde su prima Isabel, a llenar las necesidades de aquellos que necesitan de los elegidos de Dios. Una espada atravesará tu alma, le dice el anciano Simeón en el templo. Y María conserva todas estas cosas en su corazón, porque de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Y donde está tu tesoro, está tu corazón. El Señor está obrando grandemente en este momento, en tu corazón y en mi corazón. Solamente en tu mente, en tu corazón, en tu interior, pero con firmeza, dile, Señor, toma la llave de mi vida, toma la llave de mi alma, de mi familia. Entra y saca todo lo que no sirve en mí y llénalo de ti, Señor. No quiero decirte que no nuevamente. Te dije que no una vez, te dije que no varias veces, pero Padre Santo, concédeme la gracia de tu Santo Espíritu para que ese sea un sí rotundo, un sí sin de vuelta al llamado que tú has hecho para mí, que nos llamaste desde antes del vientre de nuestra madre, que somos un propósito eterno, Señor. Somos un propósito tuyo, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Te damos gracias por lo que tú has hecho, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del maligno. Que el cielo lo reprenda, pedimos humildemente. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que se te ha concedido desde el cielo, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que por la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Más tarde leeré algunos de los textos que ustedes escriben ahí, porque para mí es muy especial lo que ustedes escriben, porque sé que lo escriben con el dedo de Dios. Y cuando hablo del dedo de Dios, hablo con la inspiración que el mismo Espíritu Santo pone en su corazón para ustedes escribir en ese momento. Así, mi hermano y mi hermana, que este rinconcito de bendiciones
no es de Juan, no es de ustedes. Estamos en Él, es de Dios. Así que invita siempre, pon a alguien en tus oraciones y tráelo a este momento santo y sagrado que el Señor nos ha llamado con un llamado eterno a ti y a mí. Y si nosotros estamos aquí, es porque hemos creído y hemos oído. Y en ese creer y en ese oír, en ese escuchar, está la obra de un sí al Señor, dando gracias en espíritu y en verdad. Una vez más, felicidades a mi esposa, que Dios la bendiga rica y abundantemente, y a cada uno de ustedes. Recuerden siempre, y Dios me inspira esto, aún sin conocerte físicamente, Cristo te ama, porque eso yo lo sé. Por eso tú estás en este momento aquí contemplando este rinconcito de bendiciones. Y yo también te amo. No me comparo con el amor de Dios, pero en mis oraciones le pido a Dios que ese amor mío hacia ustedes crezca cada día más, porque son ustedes para mí un regalo de Dios. Así lo creo, así lo afirmo y doy gracias a Dios por ustedes. La paz sea con ustedes. Si te has sentido tocado por este mensaje, que es mensaje de vida eterna, no te quede con la gracia. La gracia que se conserva para nosotros se convierte en ceniza en nosotros. La que se comparte se multiplica, da fruto en los demás y en nosotros. La paz sea contigo. Y termino diciendo, he decidido, y tú también dilo, seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás quedó. La cruz delante y el mundo atrás quedó. He decidido seguir a Cristo sin descansar, sin descansar. Qué alegría para mí y para ustedes también que Cristo nos llamó y escuchamos su voz. Dios le bendiga. Alabado sea Jesucristo.